Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En la clase anterior vimos cómo tejer este suéter sin mangas, o es una blusa. Y en esta clase de hoy vamos a ver cómo tejer este punto en circular. El punto de 3 colores, así se ve del lado del revés. Y en mi blog Silvana Team voy a dejar el patrón, cómo tejer este punto, ida y vuelta. Y hoy vamos a ver cómo tejerlo en circular. Este es el diagrama, cómo tejer este punto ida y vuelta, y lo adapté para tejer en circular. Montamos la cantidad de puntos múltiplo de 8 para tejerlo ida y vuelta más 2 puntos de borde, y para tejerlo en circular múltiplo de 8 más un punto para unir el círculo. Con las letras, por ejemplo, letra B significa un color, letra A otro color y letra C otro color. Son 3 colores. El motivo a lo alto se repiten 30 vueltas. Este es el motivo, un motivo. Aquí tejí 1 y 2. Empezamos a tejer. Vuelta número 1. Voy a tejer con color gris. Tejemos con todos los puntos al derecho. En la vuelta número 2 agregamos color nuevo. Aquí agregué color fucsia y tejemos. Vuelta número 2 sería paso punto sin tejer la hebra atrás de tejido, punto derecho, y repito, paso punto sin tejer, punto derecho, paso punto sin tejer, derecho. Vuelta número 3 tejemos igual que la número 2, lo que sí voy a cruzar aquí por detrás las hebras, así de esta forma. Y tejemos igual que la número 2, paso punto sin tejer la hebra atrás de tejido, punto derecho, repito, paso punto sin tejer, punto derecho, paso punto sin tejer, derecho. En la vuelta número 4 voy a tejer con color gris todos los puntos al derecho. Importante tejer los puntos de tal forma para que los puntos queden abiertos. Por ejemplo, miren, este punto lo voy a tejer por delante, así, para que quede abierto, sin cruzar. Si lo tejo así por detrás, el punto, pueden observar, queda abajo ahí cruzado. Por eso, súper importante tejer los puntos para que no se crucen durante todo este trabajo que estamos haciendo. Bien, entonces con color gris todos los puntos al derecho. Vuelta número 5, tejemos con color fucsia. Tejemos primer motivo, paso punto sin tejer la hebra atrás de tejido, 5 puntos al derecho, paso punto sin tejer la hebra atrás de tejido, un punto al derecho, y repito el motivo, paso punto sin tejer, 5 puntos al derecho, paso punto sin tejer, punto derecho. En la vuelta número 6 tejemos igual que la número 5 con color fucsia. Primer motivo, paso punto sin tejer la hebra atrás de tejido, 5 puntos al derecho, paso punto sin tejer, punto derecho, y repito este motivo. En la vuelta número 7 tejemos con todos los puntos al derecho con color gris. Vuelta número 8 tejemos con color fucsia. Primer motivo, paso punto sin tejer la hebra atrás de tejido, punto derecho, paso punto sin tejer, 5 puntos al derecho,
y repito, paso punto sin tejer, punto derecho, paso punto sin tejer, 5 puntos al derecho, en la vuelta número 9 tejemos igual que la 8 con color fucsia. Primer motivo, paso punto sin tejer, punto derecho, paso punto sin tejer, 5 puntos al derecho, y repito este motivo. En la vuelta número 10 con color gris tejemos, color gris, tejemos todos los puntos al derecho. Vuelta número 11 tejemos con color fucsia, tejemos primer motivo, paso punto sin tejer, la hebra atrás de tejido, 5 puntos al derecho, paso punto sin tejer, un punto al derecho, y repito el motivo, paso punto sin tejer, 5 puntos al derecho, paso punto sin tejer, un punto al derecho. Vuelta número 12 tejemos igual que la número 11 con color fucsia, paso punto sin tejer, 5 puntos al derecho, paso punto sin tejer, un punto al derecho, y repito este motivo. En la vuelta número 13 con color gris tejemos todos los puntos al derecho. Con color fucsia tejemos vuelta número 14. Primer motivo, paso punto sin tejer, la hebra atrás de tejido, punto derecho, paso punto sin tejer, 5 puntos al derecho. Y repito el motivo, paso punto sin tejer, punto derecho, paso punto sin tejer, 5 puntos al derecho. Vuelta número 15 tejemos con color fucsia, primer motivo, paso punto sin tejer, la hebra atrás de tejido, punto derecho, paso punto sin tejer, 5 puntos al derecho. Y repito el motivo, paso punto sin tejer, punto derecho, paso punto sin tejer, 5 puntos al derecho. Bueno, así tejemos hasta finalizar la vuelta número 15. Vuelta número 16 tejemos con color gris todos los puntos al derecho. En la vuelta 17 incorporamos nuevo color, color verde. Tejemos primer motivo, punto derecho, paso punto sin tejer, la hebra atrás de tejido, y repito el motivo, punto derecho, paso punto sin tejer, derecho, paso punto sin tejer, y así tejo hasta finalizar la vuelta. Vuelta número 18 tejemos igual que la 17 con color verde, tejemos un punto al derecho, paso punto sin tejer, la hebra atrás de tejido, y repito, punto derecho, paso punto sin tejer. En la vuelta 19 con color gris tejemos todos los puntos al derecho. Vuelta número 20 tejemos con color verde, primer motivo,
punto derecho, paso punto sin tejer, 5 puntos al derecho, paso punto sin tejer y repito el motivo. Punto derecho, paso punto sin tejer, 5 puntos al derecho, paso punto sin tejer. Vuelta 21, tejemos igual que la número 20, paso punto sin tejer, punto derecho, 5 puntos al derecho, paso punto sin tejer y repito el motivo. Vuelta 22, con color gris tejemos todos los puntos al derecho. Vuelta 23, con color verde tejemos primer motivo, 5 puntos al derecho, paso punto sin tejer la hebra atrás de tejido, punto derecho, paso punto sin tejer y repito el motivo. Tejemos 5 puntos al derecho, paso punto sin tejer, derecho, paso punto sin tejer. Vuelta número 24, tejemos igual que la número 23 con color verde, tejemos primer motivo, 5 puntos al derecho, paso punto sin tejer, punto derecho, paso punto sin tejer y repito el motivo. Vuelta número 25, tejemos con color gris todos los puntos al derecho. En la vuelta número 26 tejemos con color verde, empezamos a tejer primer motivo, punto derecho, paso punto sin tejer, 5 puntos al derecho, paso punto sin tejer la hebra atrás de tejido y repito el motivo. Vamos a tejer un motivo más, miren, derecho, paso punto sin tejer, 5 puntos al derecho, paso punto sin tejer. Vuelta número 27, tejemos igual que la 26 con color verde, primer motivo, punto al derecho, paso punto sin tejer, 5 puntos al derecho, paso punto sin tejer y repito el motivo. En la vuelta número 28 con color gris tejemos todos los puntos al derecho. En la vuelta 29 con color verde tejemos primer motivo, punto derecho, paso punto sin tejer, 5 puntos al derecho, paso punto sin tejer y repito el motivo, punto derecho, paso punto sin tejer, 5 puntos al derecho, cuatro, 5, paso punto sin tejer. Vuelta número 30 con color verde tejemos punto derecho, paso punto sin tejer, derecho, paso punto sin tejer, así tejemos hasta finalizar la vuelta. Y repito este motivo a partir de la vuelta número 1, o sea, vuelta número 31 tejemos igual que la número 1. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios. Nos vemos en mis próximos videos. Chao, chao.